Bueno, y entonces, para quienes hayan acertado, tenemos un premio que es la información que nos va a proporcionar a partir de este momento Natalia Carrau, que nos propone viajar por el panorama internacional, transnacional justamente, y con dos miradas. Una que tiene que ver con Ecuador, ayer charlábamos un poco de ese tema con Quinto Lucas, otro poco de lo que ocurre acá más cerquita, lo que ocurrió el domingo en Las PASO, de la vecina orilla. Así que Natalia, muy buenos días, un placer reencontrarnos. Buenos días, Álvaro, y un saludo a toda la audiencia. ¿Qué ¿Me escuchan panorama? bien? Sí, te escuchamos bien, ¿sale bien allí? Sí. Bueno, yo te escucho perfecto. ¿Tú a nosotros? Sí, perfecto. Bueno, muy bien. Lo que no es tan perfecto es el panorama regional, ¿no? ¿Por dónde empezamos? No, para nada. Bueno, esta columna quedó entre dos elecciones. Vos lo Mm, decías, entre las PASO en Argentina el pasado domingo y el próximo domingo que van a haber elecciones nacionales exacto. en Ecuador. Yo me perdí la nota con Quinto Lucas, así que bueno, capaz que me solapo con él o complemento, no Exacto, lo va a sabemos. ser complementario, sin Eh, duda. Eso mismo. Sí. Bueno, a ver, de Argentina y de Ecuador ya veníamos hablando, ahora era Mm, como ineludible volver a este escenario, no solo porque la columna quedó entre las dos elecciones, sino porque son dos países que están viviendo realidades bastante convulsionadas desde muchos puntos de vista y si bien hay diferencias, estaba interesante poder analizar estas dos realidades en esas coyunturas electorales y también atravesarlo por un concepto un concepto y un análisis que algunos autores hacen sobre esto de la necropolítica, ¿no? La política de ujú. la muerte, la política que tiene una orientación clara en contra de la vida, ¿no? Que apela a políticas regresivas. Y hay contextos bastante oscuros, ¿no? Ocurriendo en estos países con un mar de fondo bastante claro de los últimos meses e incluso años. Bueno, por un lado está Ecuador, ya lo dijimos, esta primera vuelta de las elecciones fue fijada por la disolución del Congreso, la muerte Mm. cruzada que realizara el presidente, hablamos de esto hace unos meses. Sí. Mm, y compartíamos también algunas de las políticas y un análisis de las políticas que venía implementando el presidente Lasso. El 15 de septiembre sería la segunda vuelta en Ecuador. En el 20 de agosto, algo que se ha dicho poco y se ha analizado poco, también va a ocurrir de manera simultánea con las elecciones nacionales una consulta popular en donde se le va a preguntar a la ciudadanía si quiere dejar en el subsuelo el petróleo existente en el Parque Nacional de Yasuní. Esta es una consulta popular que viene hace muchos años, que surge también producto de ese desafío que planteó el expresidente Correa en su momento, Mm. de que, bueno, si Ecuador, si el mundo no quiere, ¿no? Si la comunidad internacional pretende proteger el Parque Nacional Yasuní dejando el petróleo bajo tierra, bueno, entonces financien al país para que eso sea posible. En una provocación respecto a qué hacen los países con sus bienes comunes y cómo hacen para financiar sus propias políticas y tener una política soberana sobre ellos, ¿no? La Ujú. explotación de los bienes versus la protección del ambiente y también de las comunidades que están ahí. Sabemos que hay organizaciones sociales y comunidades indígenas que por supuesto van a votar afirmativamente esa consulta popular porque todo lo que ha impactado la industria petrolera en Ecuador es vasto, Ujú. es grande el impacto que ha tenido. Y bueno, y si bien la situación de Ecuador nunca dejó de ser delicada, la semana pasada lo que ocurrió y que ya todos sabemos es el asesinato de un candidato presidencial, de Mm. Fernando Villavicencio, y ayer también asesinaron a un dirigente de Revolución Ciudadana, Sí. el Mm. partido cercano al correísmo, cuya candidata presidencial está primera en las encuestas y es la primera fuerza política del país. Entonces, y ya vienen habiendo Ujú. sucesivos asesinatos de diferentes dirigentes, tanto de la centroderecha como de Mm. la izquierda, podríamos decir. Entonces, Natalia, perdón, simplemente para agregarte algo que decía Quinto Lucas ayer, y es que ese asesinato de Villavicencio, increíblemente, como estuvo muy marcado en su momento por las discrepancias con Correa, le quitó intención de voto
con lo cual ya sería mucho más difícil, o un poco más difícil por lo menos, que triunfara en primera vuelta como estaba previsto según las encuestas. Pero era simplemente un detalle que quería aportarte. No, está perfecto y además tiene sentido porque, Mm, bueno, ¿cuál es el beneficio? O sea, ¿quién se beneficia, ¿no? claro. De este asesinato, más allá de la situación y del contexto, ¿no? De las organizaciones criminales y del narcotráfico que están ahí, o reconociendo el asesinato, o, bueno, son parte de la disputa territorial que está ocurriendo y hay una relación respecto a lo que Vicencio estaba diciendo públicamente en sus Mm, discursos, pero bueno, ahí hay una clara referencia a lo que decía Quinto Lucas, que tú traías, Álvaro, que bueno, que quien se beneficia de esto, ¿no? Terminan mm, siendo las fuerzas políticas y las políticas, ¿no? Y las orientaciones que están buscando un cambio en un sentido de protección de derechos, por decirlo claro. de alguna Ujú. manera, ¿no? Entonces, bueno, no solo Ecuador estaba convulsionado por este asesinato, ya veníamos hablando bastante, ¿no? De la situación en general socioeconómica del país, ¿no? Y de la escalada de la violencia, no solo la violencia en las calles y a partir de, bueno, de las organizaciones criminales del narcotráfico, también la violencia política, la violencia institucional, ¿verdad? Está claro que algunos analistas hablan de Estado fallido, Mm, de cómo el Estado se ha ido retirando del control legítimo de la violencia, ¿no? Y también incluso de lo que las instituciones y lo que las políticas tienen que hacer respecto a la seguridad ciudadana y respecto al control del narcotráfico. Hay una suerte de verdad en esa lectura de mm, Estado fallido y sobre todo también hay mucha verdad respecto a lo que esto trae, ¿no? En relación a la política, ¿no? claro. Y esta desconfianza que también sigue creyendo, la población está aterrorizada y con razón, entonces esto habilita a discursos de mano dura, discursos de una agresividad y una violencia explícita en el discurso que apelan a un mayor control del Estado por el territorio, por la seguridad, pero bueno, habilita esto que estamos viendo, ¿no? Mm, Este clima enrarecido en varios países previo a las elecciones. Sucedía algo parecido también en Brasil. Y si nos vamos a Argentina, también vemos que los últimos días antes de las PASO estuvo difícil la situación, hubo dos muertes dramáticas que atravesaron la contienda electoral y pusieron el foco en este tema de la seguridad, pero de distintos puntos de vista, ¿no? mm, Entonces, bueno, tú ya lo decías, Álvaro, la contienda electoral está un poco más complicada ahora en Ecuador. mm, Luisa González, que es la candidata por Revolución Ciudadana y es el partido afín, digamos, al correísmo, y ahí ponemos puntos suspensivos, la mm, primera fuerza electoral del país. El correísmo había tenido un éxito bien grande en las elecciones locales en febrero de este año, y bueno, y el otro candidato con chances, ¿no? De ganar y de pasar a la segunda vuelta es Otto Sonnenholzner, mm, que bueno, es ex vicepresidente del gobierno de Lenin Moreno, y vinculado a las élites, demócrata cristiano, muy mm, cercano a las ideas y al perfil de Lazo, pero más joven, con un mm. perfil más joven también, y aglutina bajo su candidatura una coalición de partidos pequeños de centro derecha. Y si nos vamos a Argentina, con esto de que nos corre el tiempo y que tenemos que hacer Sí, igual de este, todas maneras, Natalia, antes de irnos a Argentina, brevísimamente, ayer nos tiraban de las orejas desde la audiencia porque decía, bueno, y no mencionan al candidato indígena que hay en las elecciones de Ecuador. Tiene una intención de voto muy baja, ¿no? sí, Jaco Pérez. Sí. Sí, lo que pasa es que él sí, tiene una intención de voto muy baja, pero Ujú, además, bueno, se escindió del partido que estaba aglutinando, que era ujú, una suerte como de representación política de la mm, coordinadora de comunidades indígenas allí, formó su propio sector, Somos mm, Agua. Sí, tiene una mm. baja intención de voto, ahí podemos hablar mucho, ¿no? Sobre la fragmentación de la izquierda, pero también Sí, ahí se cruza, bueno, y la la pata fragmentación del movimiento político-electoral indígena también.
También. Es complicado ese Sí, sí. tema, no es fácil, es Es para un programa complejo para íntegro. entenderlo. Sí, exactamente, es Ahí complejo para está. entenderlo y bueno, hay dinámicas propias que también hay Mm, que verlas como con mucho respeto y con mucha humildad desde mm, estos otros lados en los que no hemos resuelto, ¿no? claro. Lo que ha ocurrido el pasado, el presente, de nuestras propias comunidades indígenas y de nuestras propias poblaciones y pueblos indígenas en nuestros países, pero sí, tiene una bajísima intención de voto. Ujú. Nos Y vamos a bueno, las PASO Luisa entonces. González aparece con, sí, a Luisa González, lo que quería cerrar eso, Sí, sí, aparece está como bien. una candidata con chances. Esperemos que este episodio del lamentable asesinato del precandidato, del candidato, perdón, no, bueno, no empañe esa posibilidad, porque realmente la situación en Ecuador es muy difícil y se necesita un cambio que vaya en el sentido de garantizar y de proteger y de realizar los derechos, sino en el sentido contrario, ¿no? Como vemos que sí está perfilándose Argentina. Y bueno, es imposible no hablar de Argentina, ¿no? Yo sé Ujú. que han hablado muchos analistas sobre esto, estamos todo el tiempo conversando sobre este país hermano, pero la verdad es como muy difícil eludirlo y bueno, Mm, la columna caía justo después, entonces hacer como una píldora respecto a eso claro. estaba bueno. En nuestra columna, bueno, hablamos 2 veces de Argentina, pero la última Ujú. hablamos previo a las PASO, hablamos Sí. de 2 candidatos de la derecha y eludimos hablar de Milei. Milei no Mm, estaba entre las encuestas como una posible tercera fuerza y en realidad fue el gran triunfador, ya eso lo mm. sabemos todos. Y vale la pena escuchar, aunque duela y aunque Ah, Milei duele, sí. duele, ¿no? Sí, Duele y duele. Sí. angustia, ¿no? Y Ujú. preocupa por el futuro. Sí. Fragmentos de su discurso, ¿no? Mm, Del domingo, pero también de otras oratorias que ha tenido durante la campaña, ¿no? Ese marcado discursos antiderechos es súper omnipresente en su oratoria y algunas frases, ¿no? La aberración de la justicia social, puerta al Ministerio de la Mujer, la única igualdad es ante la ley, muerte a la casta política, venimos a terminar con el kirchnerismo, en mm, esto de la grieta que se sigue conversando mucho en Argentina, bueno, es un claro referente de profundizarla, de además mm, reproducir en su discurso, en su práctica política, una agresividad y un odio al otro, ¿no? A esa otredad que es más simplemente un adversario político, ¿no? Esto mm, de terminar con el kirchnerismo llama un poco la atención. Es interesante analizar desde ese punto de vista el discurso porque nos interpela respecto a lo que tiene que hacer la izquierda, lo que tenemos que hacer nosotros como población frente a una situación de ese tipo, ¿no? ujú. Tiene su candidata a vicepresidente es Victoria Villarroel, una política descrita por todos los analistas como ultraconservadora, claramente enemiga de la expansión de derechos que se ha dado en Argentina a través de las leyes que han protegido y promovido los derechos de las minorías, la interrupción del embarazo, las políticas de los planes sociales. Es una militante de la causa de los militares acusados de crímenes de lesa Mm, humanidad. Entonces, sí. ese pasado reversionado en presente tan convulsionado es lo que se está acercando a la posibilidad de alcanzar el poder en elecciones en Argentina. Y bueno, la semana anterior, lo decíamos, previo a las PASO, ocurrieron 2 hechos sumamente tristes que deberíamos todos lamentarnos muchísimo. Es el asesinato de una niña de Mm, 11 años, Morena Domínguez, un criminal, un motochorro, le dicen en Argentina, y sí. la muerte del periodista Facundo Molares en el medio de las manifestaciones en el centro de Buenos Aires y con la represión de la policía de fondo. Entonces, por un lado tenemos esta apelación, ¿no? A rebajar los derechos, a eliminar políticas que han permitido garantizar y expandir los derechos de todos y de todas, y por otro lado, una práctica política de violencia institucional bastante Ujú. arraigado. Entonces, esta cuestión de la necropolítica que a mí me parecía interesante traerlo, habla un poco de eso, ¿no? Y para cerrar, porque creo que ya estamos en el tiempo, yo traía algunas frases que me gustaría repasar de Frei
Frei Beto es un teólogo de la teología de la liberación. Hace unos días en redes sociales circuló un escrito que él difundió, que habla justamente de la necropolítica, y a mí me hizo pensar muchísimo en la situación de Ecuador y también en la situación de Argentina. Pero si nos vamos un poquito al pasado, es la situación de Brasil con Bolsonaro, fue la situación previa a las elecciones anteriores de Brasil. Lula asume este enero, parece que hubiese pasado un año, 2 años, pero fue este enero, y fue este enero donde se destruyó el Plan Alto, en donde entraron militantes de Bolsonaro. Entonces ese ambiente enrarecido se está instalando y tiene bastante que ver, o por lo menos este concepto de la necropolítica lo refleja, ¿no? Y Frei Beto dice, la necropolítica, ¿no?, que promueve la concentración de la riqueza como valor supremo y empobrece a millones para que una minoría pueda disfrutar de las fortunas acumuladas. Invierte más en artefactos bélicos que en el combate al hambre. La necropolítica destila perjuicios sobre los pobres, los negros, los gays, los refugiados. Promueve la precarización de las condiciones de trabajo, sobre todo se apoya en la indiferencia ante los vulnerables, como hizo el gobierno de Bolsonaro al no impedir la muerte de más de 700.000 víctimas por COVID-19. Cuando se vive en un sistema que impulsa la muerte colectiva en función del lucro, de las guerras, drogas, selectividad, apropiación privada, exclusiones, etcétera, se provoca una profunda inseguridad. Es esa inseguridad la que refuerza hoy el nuevo rostro de la necropolítica, el autoritarismo. Esto erosiona los valores democráticos. Ahora se trata de salvar a la élite, a los pasajeros de la primera clase que pueden pagar por el derecho a la vida. A mí me parece que esto refleja con mucha precisión la realidad no solo de los discursos autoritarios, violentos, que apelan a la violencia y el uso de la violencia para eliminar al otro a esa otra edad, y además con eso se llevan puestos también los derechos que la humanidad ha luchado por siglos, ¿no? Claramente los derechos laborales, pero no solo, los derechos de las mujeres también. Entonces, vaya si nos tiene que interpelar, vaya si tendríamos que estar pensando sobre lo que tenemos enfrente para ver cómo ajustamos la táctica y la estrategia, ¿no? Cómo nos posicionamos de otra manera para disputar este sentido, ¿no? Sí, sobre todo porque esa necropolítica se nutre también de los votos de las víctimas en muchos casos. Sí, por supuesto, por supuesto. A Bolsonaro lo votó la clase trabajadora, ¿no? En Argentina, Milei fue votado por los compañeros y las compañeras que viven en villas, ¿no? Y que tienen techo, trabajo, no tienen garantizada su vida, ¿no? Que es eso en definitiva, quienes llegan a garantizar su vida y quienes no. Está difícil, está difícil. Yo igual no pierdo personalmente, es un análisis muy personal, no pierdo la esperanza. Me parece que todavía estos 2 meses van a decantar un poquito, que hay mucho voto cruzado que ocurrió en las PASO, que va a ir para Unión por la Patria. Y no hablamos de las buenas noticias, pero una de las buenas noticias es la votación que sacó Juan Grabois, que me parece que es una apuesta interesante a futuro, a incluir una perspectiva diferente dentro de lo que es el kirchnerismo, dentro de lo que fue Frente de Todos y ahora Unión por la Patria. Me parece que tendríamos que también mirar un poquito lo que está ocurriendo ahí. Y bueno, por supuesto, la renovación de la gobernación en Buenos Aires a cargo de Kicillof, que eso también es súper importante y es otro de los liderazgos que se perfila a futuro como fuertes, contundentes. Es una persona que a mí me parece súper interesante y muy linda de escuchar y muy claro. Y bueno, veremos a ver qué pasa en octubre, y seguiremos estando muy nerviosos, ¿no? Les decíamos siempre a los compañeros y las compañeras de Argentina que vemos esas elecciones, las de Brasil y las de Argentina, como si ocurrieran acá, y estamos como muy expectantes y muy al alpiste de los análisis y de la devolución de lo que ellos sienten que está ocurriendo ahí. Natalia, muchísimas gracias. Muy claro, como siempre, tu espacio. Nos reencontramos en 15 días. Muchas gracias a ti, Álvaro, y un saludo a toda la audiencia. Abrazo. Chau, chau.